Bueno, yo pienso que si nos concentramos en lo político, es un intento de medir las fuerzas para un golpe de Estado que los golpistas quieren realizar antes de noviembre de este año y lo han dicho públicamente. Pero el aspecto político es más complejo, el sistema que estamos analizando. En el fondo yo diría, siendo un poco polémico, que hay tres fuerzas en ese bloque que convoca al paro nacional. Por una parte, los justos o las justas, por otra parte, los pillos o las pillas, y finalmente los pendejos o las pendejas. A mí me parece que esta es en el fondo la complejidad del tema, que no se ha tratado bien de parte del gobierno, se ha tratado solo el primer aspecto de los golpistas y se ha descuidado que la demanda de la mujer para ser tratada adecuadamente tiene 2000 años. Está documentado en la historia, en la ciencia, en la filosofía. Entonces no hay que recortar, no hay que simplificar la complejidad de ese asunto. Hay que dar respuesta a los pillos, que es diferente a la respuesta a los justos, que es diferente a la respuesta a los pendejos. Es que ya es un poco tarde para hacerlo, hay que hacerlo, es totalmente correcto lo que tú dices, pero es un poco tarde porque el equipo de comunicación del gobierno es simplemente desastroso, para ser franco, hablando desde un punto de vista científico, porque se trata de neutralizar una destrucción ideológica, un control de la mente política de la población con métodos artesanales del siglo pasado. Y eso como en la guerra, tú quieres con una lanza ganar la guerra a un fusil automático M16, ¿no? La tecnología vieja nunca puede ganar a algo que está mucho más avanzado. Entonces, por eso de hecho el paro nacional, la convocatoria, ha tenido ese eco extraordinario, que es transversal, que atraviesa fronteras de clases sociales, de género, de edades, de educación, etc. Y la explicación es que nunca se ha tratado el tema adecuadamente, ni en la realidad con medidas oportunas que necesitamos para ayudar a las mujeres, ni en la propaganda. En cuanto a las medidas oportunas, allá está esa escandalosa situación que en el Congreso de la Ciudad de México hay entre 27 y 50 iniciativas legislativas de promover la situación de la mujer que no se han tratado. ¿Por qué no? Porque están ya los diputados viviendo la vida bonita con los ingresos que tienen, con su inmunidad parlamentaria, etc. Y no atienden ese gran problema de la mujer. Entonces, yo pienso que ese es el grave problema, que ya las cabezas están ocupadas en gran parte por una propaganda demagógica, ¿no? De gente de la derecha que están vinculados a Calderón, obviamente, y a las brujas del mar, que sí quieren sacar al gobierno de Palacio Nacional y que han arrastrado por falta de actuación adecuada y rápida y contundente en el nivel de conocimiento de parte del gobierno. Entonces yo creo que esto ha sido el grave problema, una gran lentitud y torpeza en la reacción del gobierno frente a un problema real que ahora los golpistas aprovechan para movilizar la calle. Conquistaron primero la comunicación que está, sobre todo la digital, que está en manos de la derecha, y ahora cuando tú controlas las cabezas, tú puedes dar el paso clave para asaltar el poder, que es controlar la calle. Entonces, el 9 de marzo es indudablemente la primera medición de fuerza de la derecha para hacer lo que hicieron en Bolivia. Desestabilizar el gobierno vía la calle. Esa es la función política esencial de los que convocaron desde el inicio a esto.
Bueno, yo pienso que la curva de apoyo al gobierno está en un punto crítico, porque como tú decías, la popularidad del presidente ha bajado del 70, 50, 55% y está vinculado a los feminicidios y la falta de reacción adecuada a esto. Yo pienso que va a haber violencia mañana y el lunes, y esto es inevitable. Hay que ver la política del gobierno. Yo pienso que esa consigna de amor y paz es una consigna que funcionó en el primer año de la cuarta transformación. Me parece que hoy es obsoleta, porque lo que ha sucedido es que como la derecha ha logrado configurar las cabezas ya con la idea de que el gobierno no entrega resultados, que no funciona, que se prometió crecimiento económico y no se creció, se prometió acabar con la inseguridad, no se ha acabado. Como ya las cabezas de mucha gente que solo ven televisión y la televisión no está con el gobierno y los canales públicos no sirven para nada, nadie ve la UNAM ni el Poli ni el 22, son como barbituratos para dormirse. Entonces, como ya han programado las cabezas, entonces es muy difícil ahora recuperar esas cabezas, ¿no? Porque es como en la religión, una vez que te programa la cabeza con ese oscurantismo, con esas semiverdades y gente que cree que hay culebras que hablan y por eso vivimos en la miseria, y claro que Eva tuvo la culpa porque mordió la manzana, o dijo muerde las manzanas, entonces las mujeres tienen la culpa, como dicen esos clerical fascistas como ese cardenal de Guadalajara, ¿no? Que habla de bondades del cristianismo frente a las mujeres, que es ridículo, ¿no? Cuando ellos quemaron a las mujeres como brujas, ¿no? Entonces, todo esto requiere una discusión a fondo, porque el problema es complejo, tiene 2000 años, las primeras sociedades humanas tenían generalmente como figuras que conducían el grupo social, el clan, la tribu, etcétera, a mujeres. Y el pensamiento era lo de las mujeres. La madre tierra es un ejemplo de esto. Entonces hay que hablar de todo esto y hay que hablar de las iglesias que han cambiado totalmente esto. Jesús tenía una posición absolutamente aceptable y progresista. El Vaticano lo convirtió realmente en una burocracia misógina, hipócrita, pederasta, etc. Entonces, ese es el gran momento. Yo pienso que es la virtud del momento que vivimos, que finalmente se empieza a hablar de esto, pero hay que hablar honestamente y no demagógicamente como las brujas del mar. ¿Por qué no hablan de la mujer, de la violencia de las mujeres contra las mujeres, de las madres contra las hijas? ¿Por qué no se analiza que hay tantas mujeres en el gabinete que no han hablado antes, ¿no? Ahora tienes realmente una división en el equipo gubernamental, porque por una parte casi todas las secretarias convocan a que se respete el derecho de manifestarse el 9 sin sanciones económicas. El presidente obviamente tiene otra posición. Entonces, obvio que ese tema tan complejo, tan difícil, divide a todas las instituciones y todas las cabezas de esta sociedad. Y la única manera de sacar provecho de eso es una discusión abierta. Una discusión abierta significa discutir el papel de la Iglesia. La Iglesia institucional sigue siendo el principal generador de odio contra la población homoerótica, por ejemplo. Tiene la idea represiva que expresó Sandoval en Guadalajara, de que las mujeres no tienen derecho al aborto, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no se habla abierta y científicamente sobre las causas reales de la situación, entonces esto no va a cambiar, ¿no? Y la familia, todo ese rollo de la familia, de la felicidad, etcétera, no resiste un análisis de la realidad, porque el 90% de los feminicidios viene de gente de la familia o conocidos de la familia. La violación sexual en las familias, ¿de dónde viene? De la familia. Y no hablan de eso. Entonces, hay toda una discusión
bizantina, que no fomenta la emancipación de la mujer y por tanto tampoco del hombre, ¿no? Y lo que el presidente debería hacer es ponerse a la cabeza de esta discusión científica honesta para realmente convencer a las mujeres que ese gobierno está en favor de las mujeres, ¿no? Es que el gobierno escucha a los campesinos, etcétera, pero ¿por qué no escucha a las mujeres cuando son 50% de la población? Y claro, es difícil por parte del gobierno, porque tú tienes a los mercaderes de las franquicias de derechos humanos, esos supuestos neozapatistas en el sureste que bloquean la economía, que son obviamente agentes, operadores del imperialismo de Estados Unidos para balcanizar el país, etc. Entonces el gobierno tiene una situación difícil en discriminar quienes realmente tienen una agenda honesta y progresista y que merecen entonces alianza, discusión, etc. y quienes son simplemente saboteadores de la cuarta y golpeadores. Yo reconozco que esto requiere un esfuerzo de inteligencia, analítico, etc. pero parece que el gobierno no tiene ese equipo, si no, no hubiera cometido esos errores que vimos en ese tema tan difícil y tan vital para el futuro. Bueno, el otro día salió en el periódico El Economista, que obviamente no es un darling, no está en luna de miel con López Obrador. Hicieron allá una lista de instituciones que apoyan, dividido en instituciones educativas, medios, capital privado, etc. Y allá estaba también el Estado. Entonces nombraron las secretarías e instituciones del Estado que apoyaban el paro de una u otra forma. Allá hay un montón de secretarías que prácticamente convocan el paro nacional. Segundo, la empresa privada, hay obviamente el sector reaccionario, como Bimbo y Claudio X y la Coparmex, etcétera, etcétera. Un sector del gran capital. Había también un sector de capital medio, vendedores, comerciantes, etcétera, etcétera. Entonces tiene repercusión no solo dentro del mismo equipo de gobierno, que son cientos de miles de personas, obviamente, sino también en el empresariado. Como dijo Alfonso Romo, el jefe de la oficina de presidencia recientemente, ante la falta de capital del Estado para generar el crecimiento económico necesario, inevitablemente la iniciativa privada tiene que invertir más fuertemente para que haya crecimiento, porque sin crecimiento la cuarta no va a funcionar, dijo Romo. Entonces, ese sector clave empresarial, obviamente hay una parte considerable que apoya. En cuanto a los medios, está allá Televisa y otros noticiarios de importancia. Casi toda la prensa impresa está en contra de la cuarta. Por supuesto, un sector de la Jornada, que supuestamente es un periódico de izquierda, sabotea el proyecto de la cuarta y lo sabotean a través de sus amigos, entre comillas, neozapatistas. Siempre me cuesta usar el nombre porque pobre Zapata, que tiene que ver con esos mercaderes allá en el sureste. Entonces, en los medios también hay una gran falange de medios impresos y digitales. Ahora, los medios impresos no tienen mucha importancia solo para una élite informativa, y cuando calculas los ejemplares que ven en los 4 periódicos más importantes de la capital, apenas llegas como a 250,000. Y si calculas que sus comentarios, sus editoriales lo leen quizás el 30% de la gente que compra esos periódicos, entonces hablas de 80,000 personas, de una élite informativa. El impacto, sin embargo, es a través de lo digital. La juventud forma su visión del mundo, su Weltanschauung, por el celular. De hecho, de 80 millones que están vinculados en México al Internet, 79 millones
tienen acceso a Facebook, por ejemplo, y a Twitter. Los smartphones tienen una densidad de 96%, o sea, 96 de 100 mexicanos tienen algún tipo de smartphone. Y toma la televisión es esencialmente para la gente mayor que no maneja los smartphones, y la clase media, etc. Todo ese sector de la información y desinformación, bueno, mejor dicho, la desinformación digital, está controlado por factores que no son objetivos. Yo no digo que los medios deben apoyar a la cuarta, pero al menos deberían garantizar que traten de ser objetivos, y no lo son, ¿no? De hecho, y si me permite esa pequeña escapada sobre los medios, lo que llaman medios de comunicación, es un título absolutamente absurdo. Lo que sucede en una sociedad tan dividida por la desigualdad y las clases sociales es que estás en constante guerra, porque los de abajo quieren un poco más de salario, los campesinos un precio más alto, los de arriba quieren pagar menos impuestos, etc. Entonces la lucha de clases es esto. Entonces lo que sucede es, si estás en una situación de lucha, de guerra, entonces hay que entender que esos grandes medios controlados por los grandes capitales son empresas capitalistas que quieren hacer ganancia en primer lugar, pero en segundo lugar cumplen un papel en la guerra psicológica. Tienen que mantener las mentes controladas de la gente. Entonces, dejar esos aparatos de guerra psicológica, esos medios digitales en manos de gente que quiere acabar con el único proyecto progresista que tiene México ahora, y si se pierde vas a tener un Bolsonaro mexicano, un Macri mexicano, y que Dios nos agarre confesado con eso. Entonces, dejar esos aparatos de guerra psicológica en manos de gente que no juega democráticamente ni limpiamente, es obviamente suicida. Y lo viste en Bolivia, con el golpe. Bueno, entonces habíamos dicho, el aparato del Estado, un gran sector, está con el 9 de marzo. Sector importante de la empresa privada está con esto. Sector importante de los medios igual. Vete a las universidades. Nuestras universidades públicas, la UNAM, el Poli, etc., están mal, profesionalmente hablando, salvo algunas islas de excelencia que tienen, pero el nivel general es mediocre. Y tiene que ver con que los rectores se escogen a través de un sistema de clientelismo. No hay meritocracia en nuestras universidades. Por eso no juegan un papel a nivel internacional, por eso no atienden los reclamos de las mujeres, protección. ¿Desde cuándo existe ese problema en la UNAM? ¿Qué han hecho? Solo han hablado los diferentes rectores, ¿no? Narro, Grau, etc. Entonces, en las universidades, la cuarta no tiene apoyo real, serio, porque los profesores que controlan las universidades, que son los de alto ingreso, son conservadores y no tienen pensamiento de vanguardia. No tienes un Ateneo de la Juventud como con Vasconcelos, que es lo que requiere la situación política de transformación. Entonces, cuando tú tomas los diferentes sectores, tú ves que realmente la fuerza que está detrás de este problema, y eventualmente del 9 de marzo, es multifacética, multisectorial, multiclasista, multigénero y muy fuerte. Entonces, no es solo un grupo de presión que tú tienes que atender como la CENTE, por ejemplo, o algún otro grupito. No, aquí estás hablando de la mitad de la población que está en movimiento y que cuenta con apoyos, ya sea oportunistas, ya sea honestos, por muchos otros sectores de la sociedad. Esto va a la esencia misma del sistema social. Y si tú pierdes esto, tú pierdes el centro de gravitación que te da la estabilidad política. Entonces, ojalá que se pongan las pilas para atender esas demandas justas y que lo hagan convencer a las mujeres que realmente quieren apoyar a cambiar la situación. Yo pienso que ha habido un proceso de concientización en el gabinete promovido por las mujeres
por la Secretaría de Gobernación, pero también de Energía, etcétera, etcétera, que las mujeres en general han entendido que es justo el reclamo, que hay gente infiltrada con planes golpistas, pero que hay que tomar una posición. Lo mismo sucede en el aparato legislativo, el Senado, la Cámara de Diputados, que básicamente no habían hecho nada, pese a que el problema en México tiene cientos de años. Entonces, finalmente yo pienso que reaccionaron ahora, en el último momento, y ojalá que reaccionen con celeridad, imponiendo ya las cosas que de inmediato se puede imponer. Pero ahí hay mucho que discutir. Los empresarios, por ejemplo, son responsables de la desigualdad del salario. El Estado puede ayudar, el Estado puede poner en la ley que tiene que ser neutral frente al género el salario. Solo la calificación del puesto decide. Pero ¿cómo implementas esto? El poder real lo tienen los empresarios. Entonces, si ahora de golpe son tan en favor de la emancipación de la mujer, ¿por qué no empiezan a pagar salarios iguales? ¿No? ¿Por qué no empiezan ellos a acabar con los abusos del outsourcing? ¿Por qué no empiezan, por ejemplo, en los supermercados, en Walmart, en la Mega, darle sillas a las cajeras que están 8 horas paradas allá, dañando su salud? Lo que obviamente es idiota desde el punto de vista de la ciencia económica, porque en lugar de aumentar la productividad haciendo eso la baja, porque cansas a la mujer, a la trabajadora, al trabajador en una actividad que no aumenta el rendimiento de la inversión para el capitalista. O sea, absolutamente absurdo. Si ahora de golpe ya son amigos de las mujeres, ¿por qué no empiezan en su propia casa? ¿No? Entonces, yo pienso que hay muchas cosas que hacer, que el gobierno demasiado tarde ha agarrado la onda, que ha entendido que es una cosa explosiva y que su concentración con comentarios un tanto lacónicos frente a ese problema no son suficientes. Y tú necesitas otro formato de comunicación con las mujeres que sean las mañaneras. En las mañaneras el presidente tiene muy poco tiempo para contestar y todos los temas del día aparecen. Pero explicar por qué la economía no ha crecido en los últimos 2 años y que pese a esto el modelo económico es correcto, eso requiere tiempo, no lo puedes contestar en 5 minutos. Entonces necesita complementar el formato de las mañaneras con otro programa en el cual se explica a fondo esos temas más complejos, ¿no? Pues, y lo que se podría hacer, por ejemplo, el presidente podría en la mañana hablar 30 minutos sobre la economía y explicar qué significa que el litro de gasolina en Houston es más barato que en México, ¿no? Todo eso tiene una explicación, porque el peso ahora se devaluó. Todo eso hay que explicarlo y no se puede hacer en 5 minutos. Entonces, sería conveniente que el presidente dedicara 20 minutos cada mañana a un tema para didácticamente explicar el trasfondo de esto, porque así tú generas conciencia en el ciudadano. Pero el formato actual de la mañanera no genera la conciencia estructural y el conocimiento estructural que tú necesitas para que la gente no caiga en las mentiras de los productores industriales de fake news, de la derecha, ¿no? Entonces yo siento que la reacción fue lenta, ahora están poniéndose las pilas para cambiar las cosas, pero el daño está hecho, ¿no? Ahora hay que tratar de limitarlo. Y ese es un problema de la comunicación ahora. Y de las medidas reales que deben de hacer, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, por qué no dice el presidente o un secretario, bueno, hasta fines de año vamos a construir 200 casas de protección para las mujeres. Y le ponemos una protección, una policía armada, etcétera, etcétera, para protegerlas. Porque ¿cómo proteges a la mujer si no puede salir del lugar donde la golpean? ¿No? Hay iniciativas buenas, por ejemplo,
aquí en la capital, ir de hogar a hogar y preguntar si hay violencia. Eso al menos transmite un mensaje psicológico. No va a cambiar la situación real, pero es un mensaje psicológico a los agresores. Que tú necesitas medidas más contundentes. Una mujer que quiere irse de la casa porque la maltratan, necesita tener un lugar a donde ir y saber que está protegida. ¿Por qué no hacen eso? ¿Cuánto cuesta 200 casas, asilos en la República, ¿no? Quieren construir cientos de bancos para entregar subsidios, eso está bien. Pero esto no es igual de importante o más importante todavía, ¿no? Entonces, hay que actuar rápidamente con medidas contundentes y hay que explicar sistemática y persistentemente a la población qué es lo que se hace. Otro grave error del gobierno que no se haga eso. Pero de nuevo, la revictimización por parte de las autoridades que durante el día han dado una serie de declaraciones o información que pareciera intentar disculparse por lo ocurrido y señalar como responsable a otros. La primera vino de voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló como culpables de la muerte de Fátima a los gobiernos neoliberales, pues asegura que fue grande el grado de descomposición social. Muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Yo sostengo que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Son crímenes que tienen que ver con odio, con problemas sociales, problemas familiares. Es una enfermedad social. Sí, efectivamente, el presidente tiene razón cuando dice que la cuestión de los feminicidios en el fondo se debe al neoliberalismo. Y eso es correcto, porque la actuación de una persona adulta resulta de dos vectores. Uno es la familia y la otra es la educación. Si tú destruyes la familia vía la economía, que es lo que ha hecho el neoliberalismo, si tú mandas los padres a la economía informal, que no saben si mañana tienen para comer, etc., entonces aparece todo ese corolario de alcoholismo, de violencia, etcétera, etcétera. Entonces destruyes la familia, es la peor receta que puedes aplicar para destruir a los jóvenes y generar delincuentes, criminales, etc. Lo segundo es la educación. Destruyeron con Cedillo básicamente y Salinas la educación pública gratuita, que era muy buena en México después de la revolución, que era excelente, pero la privatizaron básicamente, excluyeron muchos jóvenes. Entonces tú no tienes lo que se llama en sociología la socialización secundaria. La primera es en la familia, que es la más importante, pero la segunda, que también es importante, es en la escuela. Entonces tú destruyes la familia, tú destruyes el sistema educativo y terminas como en Estados Unidos, en una situación en la cual ya los maestros tienen que llevar pistolas a la escuela porque no saben si los van a matar o no. Eso es inevitable, ¿no? Entonces, cuando Ando decía el neoliberalismo es responsable de los feminicidios, él tiene razón. Estructuralmente es absolutamente correcto esto. Y aquí hay un segundo aspecto que hay que tomar en cuenta. Se reporta en los periódicos por sabotaje a la cuarta, por falta de cultura de los reporteros, etcétera, etcétera, por intereses para vender el periódico. Se reporta, nunca ha habido tantos feminicidios, pero cualquier persona que tiene un poco de formación de estadística sabe que aquí tienes que hacerte una pregunta. ¿Es efectivamente así que la tasa de feminicidios ha crecido bajo el gobierno de la cuarta? ¿O simplemente ahora se manifiestan en mayor cantidad lo que ya antes existía como un fenómeno oculto? Es decir,
tú en los gobiernos de PRIAN, tú ibas a reportar en el Ministerio Público que te violaban. ¿Para qué? Para hacer burla, ¿no? Sabiendo que no iban a arreglar nada. Y que ahora quizás se denuncia. Y entonces la estadística da un salto. Es decir, esa cita acrítica, sin ciencia, sin ética, de que todo es peor ahora, no resiste una reflexión científica. Tú tienes que primero entender si realmente el fenómeno se disparó, o si simplemente la detección y el registro del fenómeno mejoraron. Y esta pregunta nunca nadie lo hace, ¿no? Entonces yo pienso que es fundamental que el gobierno refuerce esos elementos de un razonamiento más objetivo sobre los problemas que enfrenta la cuarta transformación, para que la gente no caiga en manos de esas manipulaciones que son 24 horas al día, en la televisión, en las redes, etc., ¿no? Entonces, creo que es muy importante llegar al fondo del problema, pero atreverse a hablar con la ciencia, porque lo único que te produce la verdad es la ciencia, ¿no? La verdad tiene su precio, por supuesto, pero también la media verdad y la mentira, ¿no? Entonces, este gobierno, el presidente es una persona honesta, entonces le conviene a él y al gobierno hablar con la ciencia, con la verdad. Y yo creo que eso sería bueno para la nación, para superar esos problemas heredados muchos años de atrás, ¿no? Aquí la conquista, nadie habla de la conquista, pero ¿qué fue la conquista? La conquista fue apropiación violenta de la fuerza de trabajo, del plusproducto de la población indígena, y apropiación violenta de la mujer, violación. ¿De dónde nace el mestizaje? De la violación, por supuesto, ¿no? De ahí ese dicho, me dieron en la mar, ¿no? Allá está la razón. Sí, o el chinga tu madre, o chinga tu madre. Todo esto que nos duele a los mexicanos, que tiene que ver con la madre, viene precisamente de ese ataque, de ese violento, de la mestizaje, ¿no? Entonces tú tienes allá, por una parte, la veneración de la Virgen de Guadalupe, que es una santa, que es la madre, pero por otra parte, los jóvenes recuerdan cuando el marido golpeaba a la mujer, a su madre, ¿no? Entonces, todo eso requiere una discusión seria, analítica, honesta, para resolver las cosas. La cuarta transformación, como dice el presidente, es una gran oportunidad, igual que las tres anteriores. Y esta es la gran oportunidad de aclarar lo que es la cultura del país, ¿no? Cuando tú ves a la plaza de Tlatelolco, allá hay un discurso allá en bronce que dice, cuando cayó Tenochtitlán, no hubo ganadores ni perdedores, fue el inicio de una nueva cultura. Es la mentira institucionalizada, ¿no? Porque ¿cuántos presidentes indígenas has tenido, no? ¿Cuántos presidentes de televisoras tienes que son indígenas, ¿no? Mujeres, etc. Entonces, pienso que lo positivo de toda esa crisis es que puede llegarse a una discusión más seria, abierta, para resolver esos problemas, ¿no? Audio Jungle.